Seguridad basada en el comportamiento. A continuación vamos a abordar este interesante curso señalando los objetivos, los cuales son: en primer lugar, conocer los principios básicos de la seguridad basada en el comportamiento, saber de qué se trata, en qué se basa y cómo llevar a cabo un programa de seguridad basada en el comportamiento, o también llamado seguridad basada en la conducta en la empresa. Conocer los aspectos de la psicología del trabajador para intervenir con éxito con la finalidad de intercambiar las conductas inseguras por las conductas seguras, que es lo que esperamos. Reducir niveles de accidentabilidad aplicando el programa de seguridad basada en el comportamiento, entendiendo la naturaleza de los actos inseguros y trabajando en la persona para eliminar o disminuir estos actos inseguros que a las finales propician accidentes. Introducción. La curva de Bradley de DuPont. Vamos a ver de qué se trata la curva de Bradley, la famosa curva de Bradley. La curva de Bradley es un referente que nos indica cómo podemos evaluar la evolución cultural que tiene el desempeño de la seguridad de una determinada empresa y qué nivel a qué nivel ha llegado, en qué nivel se encuentra. No olvidemos que dentro de la historia la seguridad ha pasado desde ser reactiva a ser proactiva. La proactividad basada como la anticipación. Se puede decir que en la actualidad existen grupos o empresas que tienen la seguridad interdependiente, que quiere decir que existe cuidado entre los compañeros de un mismo equipo. Se han formado equipos para cuidarse entre ellos, pero esto no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha tenido que pasar por diferentes estados, que tiene relación directa con la tasa de accidentes o con la cantidad de accidentes que han habido. Entonces la curva de evolución de Bradley nos indica que las organizaciones, las empresas, han pasado desde ser reactivas, dependientes, independientes, hasta interdependiente, que es lo que finalmente quisiéramos lograr. En esta etapa se reduce sustancialmente la cantidad de los accidentes. Y como vemos también, la parte reactiva está basada en el instinto natural de las personas de cuidarse. No hay programas, no hay políticas claras, la seguridad se hace por instinto natural, ¿no? La dependiente de la supervisión, de reglas, de normas, de procedimientos, de disciplina, en base al miedo. La seguridad independiente o la seguridad individual, donde ya hay una internalización, el conocimiento de la persona. Y finalmente la interdependiente, ¿no? Donde los equipos contribuyen solidariamente, se forman redes de comunicación, de seguridad, se siguen metas, se siguen objetivos de grupo, ¿no? Entonces, la seguridad de aquellos años en los que no había muchas contribuciones para poder prevenir accidentes, era una seguridad reactiva, se aprendía en base a accidentes, a personas dañadas. Y ahora, y donde todavía nos falta trabajar, es precisamente en la anticipación. ¿En qué estado se encontrará la organización en la cual usted está aplicando su desempeño profesional? En la seguridad dependiente, independiente, interdependiente. Veamos cada una de ellas. La evaluación de la seguridad, pues, ha ido desde ser reactiva hasta ser interdependiente, ¿no? Reactiva, donde se contaban accidentes, se aprendía con gente accidentada.
Teníamos que ver accidentes todavía para poder aprender la lección. Dependían luego de la supervisión, del ojo del amo que engorda el ganado, ¿no? Es decir, se hacía seguridad siempre que me esté viendo algún supervisor. La seguridad independiente es una seguridad que reposa en las personas, y la interdependiente es cuando no solamente hago seguridad para mí, sino para mis compañeros, los cuido, ¿no? Seguridad reactiva. Se admite que toda tarea implica riesgos y como consecuencia lesiones inherentes a ella. En esta etapa de la seguridad reactiva se piensa que los accidentes son gajes del oficio y los accidentes es cuestión de suerte o de mala suerte. Los mandos no actúan previniendo lesiones, solo se preocupan por apagar el incendio. Es una función netamente reactiva. La seguridad no está considerada en la administración de la organización, es decir, ni siquiera está considerada en costos, ni personas que la van a promover, ni tampoco en sus procedimientos, ¿no? Solamente hay una preocupación por la parte operativa. Los trabajadores administran su propia seguridad por instinto natural de cuidarse. La gerencia promueve la seguridad y se toman acciones disciplinarias cuando existen incumplimientos. Solo cuando hay algunos incumplimientos, pero se reacciona, ¿no es cierto? La seguridad dependiente está caracterizada por un comportamiento paternal de la gerencia y de la supervisión. Dependen de la supervisión, depende de la gerencia. Seguridad gobernada por normas y regulaciones, es decir, se hace por miedo a las normas, a las sanciones. Actividades centradas en la gerencia, no en los grupos, ¿no? Ellos estratégicamente, la alta dirección piensa y da directivas, amenazas de despido, etcétera, ¿no? Es decir, cumplir la seguridad, pero por el garrote, por el miedo a la sanción, a una amonestación económica, etcétera, ¿no? La comunicación selectiva de los objetivos, ¿no? Es decir, no son objetivos integrados, ¿no? Como la calidad, la seguridad, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sino que son netamente objetivos diferentes a la promoción de la seguridad. La disciplina es la herramienta de desarrollo, ¿no? Quiere decir que se hace, se dice lo que se hace, pero no hay participación colectiva, etcétera, ¿no? Para que puedan interactuar los trabajadores en cómo podrían promover la seguridad. La seguridad independiente, vamos avanzando en que esta seguridad ya tiene como características que el proceso y la complejidad de la operación están bien comprendidos por el trabajador. Existe un compromiso individual con la seguridad. Los trabajadores pueden autodirigirse. La gran mayoría de las mejoras están basadas en las normas y en los procedimientos. Y la seguridad interdependiente nos habla de la cooperación entre las personas y los equipos de trabajo. El cuidador de pares, algo así como círculos de calidad, ¿no? La seguridad es un orgullo organizacional, ¿no? En mi área no se accidenta, ¿no? Nosotros prevenimos los accidentes de esta forma, manifiestan los trabajadores, ¿no? La supervisión lidera el proceso y todos participan, ¿no? Una participación activa de cada uno en las campañas, en las charlas, en las dinámicas, las pausas activas, en las ideas, cómo prevenir. Se hace un fomento, se hace una gestión del conocimiento en cómo se va a prevenir los accidentes, ¿no? ¿Qué es lo interactúan? ¿Qué es lo que estuvo mal el día anterior? ¿Cómo se puede corregir? Etcétera. Los equipos están netamente involucrados y comprometidos con los objetivos y metas de la organización, ¿no? Es decir, si el año pasado hemos tenido 15 accidentes con primeros auxilios, entonces ellos les gusta tener un año sin accidentes, celebran, lo hacen parte de sus logros. La prevención como herramienta eficaz. ¿Qué es prevenir? La prevención es el acto de conocer de antemano un daño o un perjuicio y tomar las medidas necesarias. Es adelantarse. Es conocer qué te va a dañar, cómo te puede dañar, ¿no? Es prepararse de antemano para afrontar una situación peligrosa.
todos los escenarios de trabajo industriales, mineros, etcétera, contienen un montón de peligros, un montón de situaciones peligrosas, mecanismos, circunstancias en las formas de hacer los trabajos de alto riesgo, de izajes, de excavaciones, de trabajos en altura, cargas de alto tonelaje que van a mover, explosivos. Todo esto son situaciones peligrosas. Entonces, prepararse para afrontar estas situaciones esperando tener cero accidentes, previniendo, tomando medidas de control, se llama prevención. La pirámide de Frank Beard, teoría de la accidentabilidad. El estudioso Frank Beard nos muestra la pirámide en la que nos establece una proporcionalidad de incidencia de cuasi accidentes relacionados con incidentes menores y con una pérdida mayor. Esta es una relación que se cumple y que nos invita a que podamos enfocar la prevención o enfocar la dinámica en algunas actividades de base o de plataforma para hacer la prevención. Frank Beard analizó un promedio de 1 millón de horas hombre en una organización estadounidense, en la cual establece la siguiente relación, que dice: por cada 600 casi accidentes, o llamados también incidentes, existen 30 daños materiales, se dan 10 lesiones personales leves y un daño mayor, o una amputación, o un daño con consecuencia irreversible. Por cada 600 incidentes, por cada 600 casi me caigo, casi me corto, casi me explota, casi me quema, se dan 30 daños a la propiedad. Y por estos 30 daños a la propiedad se dan 10 lesiones personales leves, con primer auxilio, etc. Y una lesión mayor. ¿Qué pasaría si se reduce la cantidad de daños materiales, de lesiones personales? Obviamente que lo que vamos a reducir es la posibilidad de que haya una lesión incapacitante. Es por eso que debemos estudiar los casi accidentes, prevenir los daños materiales. Debemos enfocarnos en el aprendizaje que tienen las lesiones con pérdidas menores, con pérdidas leves, para aprender de ellos, buscar la causa raíz, buscar qué falló, qué pasó, qué no se implementó, qué se usó mal, para poder generar conocimiento y aplicarlo a los procedimientos, a la vigilancia, y evitar que haya un accidente mayor. ¿Y qué tiene que ver esto con el curso de seguridad basada en el comportamiento? La pirámide de Frank Beard nos dice que es conveniente que estudiemos los casi accidentes, es decir, los incidentes que no tuvieron lesión, que no hubo contacto con la energía. Pero en la base de estos accidentes vamos a tener dos cosas: condiciones inseguras y actos inseguros. Y estos actos inseguros están dados por los comportamientos inseguros. Entonces, si estudiamos los comportamientos inseguros, entonces podríamos decir que estamos trabajando en la base, en la pirámide. Y la seguridad basada en el comportamiento precisamente procura que estudiemos estos comportamientos inseguros para volverlos seguros. Antecedentes del estudio de la seguridad basada en el comportamiento. En psicología, comportamiento-conducta es el conjunto de respuestas que presenta un ser vivo en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente, inconsciente, voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta humana es la psicología.
sobre ella, en la historia han habido una gran cantidad de científicos de la psicología. William James, Sigmund Freud, Ivan Pavlov, Skinner, etc. Son innumerables estudiosos con diferentes corrientes de interpretación de los actos, de las conductas, desde diferentes puntos de vista y diferentes técnicas y teorías. Las técnicas del psicoanálisis, corrientes psicológicas para entender el pensamiento humano como el conductismo, psicología del aprendizaje, psicología de la conducta, psicología industrial, con la finalidad de entender el comportamiento de la persona, el comportamiento organizacional, el comportamiento individual, grupal, el comportamiento frente a los hechos del trabajo, a los hechos de la familia, etc. En este caso, vamos a evaluar la conducta del trabajador ante la respuesta que debe tener, la respuesta deseada que debe tener para hacer prevención. Pues bien, la seguridad basada en el comportamiento como herramienta de la seguridad nos dice que a fines de los años 70 hubieron los primeros experimentos en el campo de la seguridad. En la década de los 80 hubo una validación y replicación de estos experimentos. Y en los años 90 hasta nuestros días se consolidó la seguridad basada en el comportamiento. Modificar el comportamiento es fácil que modificar la actitud, y a la larga modificar la actitud misma. ¿Qué es modificable? ¿El comportamiento o la actitud? Es lo que nos pregunta. La actitud es la predisposición. La actitud es cómo las personas van a enfrentar determinadas circunstancias. Y la actitud tiene que ver con un bagaje de conocimientos, educación, valores, perjuicios, cultura, experiencias que ha tenido la persona. Y el comportamiento es el reflejo del hacer mediante esa actitud. Es cómo se conduce la persona, qué hace, cómo actúa la persona. Eso es la conducta. La causa de los accidentes. Los accidentes, ¿por qué ocurren? ¿Porque tengo mala suerte? Ya está escrito, el destino es así. Rompí un espejo, estoy pagando mis pecados, etcétera, ya me tocaba. Generalmente encontramos que los trabajadores a veces piensan esto cuando estamos en un estado muy incipiente de la seguridad, como hemos revisado, ¿no? De la seguridad reactiva. Los comportamientos y las condiciones son materia de estudio de la seguridad. Pero cuando hablamos de las condiciones, hablamos de las condiciones inseguras que propician un accidente. Condiciones inseguras tales como el desorden, una escalera mal armada, un piso mojado, una herramienta hechiza, cables pelados, techos dañados, etc., ¿no? Son las condiciones inseguras, las condiciones deficitarias por las que puede suscitarse un accidente. Pero cuando las personas interactúan a pesar de esas condiciones, o no las advierten, o no hacen nada al respecto, estamos hablando de los comportamientos, los actos, es decir, actuar en base a ello. Y es por eso que se comprobó que el 88% de los accidentes ocurren por factor humano, por falla humana, y solo el 10% por las condiciones, y el 2% por condiciones no controlables, pues como pueden ser, digamos, los fenómenos naturales. Porque inclusive dentro de las condiciones inseguras también está
el ser humano, porque no olvidemos que el ser humano es el que genera esas condiciones inseguras, genera ese desorden, deja ese piso mojado con aceite. Entonces se encontró que la mayor parte de las causas de los accidentes está dado en la conducta de la persona, en el acto de la persona. Como decía un antiguo tío mío que falleció, era chofer de un bus interprovincial de Lima a Huancayo, y le pregunté en alguna ocasión, le digo, tío, ¿por qué ocurren los accidentes? Me dijo, es por la persona, hijo. La máquina avisa. La máquina, cuando está deteriorada, se refiere al bus, al ómnibus, avisa. Cuando el freno falla, avisa. Pero es la persona quien persiste para seguir dándole marcha, para seguir trabajando aún en esas condiciones y no ir a un taller mecánico, etcétera, o reportar su estado para poder hacer una reparación. El error humano. ¿El error humano es aceptable? ¿Es natural? El error humano es inherente a toda persona. El error humano es inherente a las personas, y algunos teóricos dicen que estamos inclusive programados para poder fallar. No se olvide que una cosa es error y otra cosa muy diferente es falta. El error humano es involuntario. El error humano se da por desconocimiento, por falla del sistema. ¿Las personas pueden errar? Sí. ¿Motivados por qué? ¿O en base a qué? A una circunstancia especial, que puede ser la desmotivación, la distracción, el desconocimiento, etc. Lo que tenemos que hacer son sistemas seguros, un sistema en el que se pueda evitar esos errores y que no contribuyen a que la persona falle. El error humano se da por una acción intencional y no intencional. Taxonomía del error humano. El error humano, como una acción no intencional, se da por equivocaciones, por lapsus, se da por desliz. Pero el error humano también se da por un acto intencional. Pero ingeniero, ¿cómo se va a dar desde un punto de vista intencional? Se preguntará usted. Porque hay personas que, sabiendo la consecuencia o sabiendo una norma, violan la regla, violan la norma, violan la indicación que se les da. En una ocasión había un trabajador en la que reportó que la llanta del carrito oxicorte estaba deteriorada. Fue al supervisor y le dijo, esta llanta está en mal estado, se ha bajado la llanta, se ha escapado el aire. Y el supervisor le dijo, ve y cambia la llanta. Y el trabajador, en vez de cambiar la llanta, agarró un suministro de aire de alta potencia y le suministró aire, sabiendo que esa manguera de aire tenía 80 veces la presión que le iba a suministrar a esa llanta pequeñita, llanta de una carreta. Obviamente la llanta explotó y las esquirlas de goma de jeve se impregnaron en el rostro del trabajador. Entonces, tanto como una acción intencional o no intencional, se da una consecuencia. Decimos no intencional cuando el trabajador no se da cuenta, no se percata, hay un lapsus, hay un error, hay un desliz, se equivocó. Pero es intencional cuando a sabiendas lo hace. Sabe que hay una regla, sabe que hay una regla cardinal, sabe que hay una regla por la vida, pero lo hace.
sabe que debe ingresar a un equipo bloqueando las energías, pero piensen que nada le va a pasar, ¿no? Y de eso hay un montón. El modelo ACC o ABC del análisis funcional nos dice que un comportamiento tiene un antecedente y tiene una consecuencia. El antecedente, vamos a ver que es lo que está tras del comportamiento, lo que motiva el comportamiento, y la consecuencia viene a ser el resultado de ese comportamiento, es decir, qué ocurre cuando se actúa de tal o cual forma. Veamos, ¿por qué se atiende el teléfono? ¿Por oír el sonido? ¿O porque queremos saber qué quiere la persona que llama? ¿Solemos atender el teléfono por solamente el llamado del timbre? ¿O queremos saber quién está detrás, queriendo comunicarse y queriendo darnos un mensaje? Obviamente que lo segundo, ¿no? Queremos saber quién nos está llamando y qué es lo que nos quiere decir. Entonces existe una motivación, y eso deberíamos tener en cuenta en el modelo de ACC. ¿Qué es lo que motiva o qué es lo que genera un comportamiento? ¿Estamos? Entonces, para el caso del teléfono, el comportamiento, el contestar el teléfono, ha estado motivado porque queríamos saber quién estaba llamando y cuál es el mensaje que nos iba. Entonces se da esta relación. Tenemos un comportamiento que tiene antecedentes o llamados también activadores, que guían o dirigen el comportamiento. Por ejemplo, los antecedentes o activadores pueden ser las señalizaciones: pare, no siga, prohibido ingresar; las políticas, las reglas de prevención, las capacitaciones, las fijaciones de meta, los programas de seguridad. Los comportamientos son las acciones, ¿no? Las acciones que nosotros realizamos, es decir, manejar al límite de la velocidad, usar el equipo de protección personal, bloquear las energías, utilizar las protecciones de los equipos, participar en la limpieza de los derrames, hacer orden y limpieza, entrenar a otros, etc. Usar la herramienta apropiada, buscar la escalera del tamaño que se requiere, inspeccionar las herramientas. Todo aquello son los comportamientos. Entonces, ¿qué hacemos o qué no hacemos? Son los comportamientos. Y las consecuencias motivan a las futuras ocurrencias de ese comportamiento. Por ejemplo, la autoaprobación, la aprobación del supervisor, el refuerzo o la retroalimentación, regresar sano y salvo a casa, aprobación del compañero de trabajo, el agradecimiento o la felicitación. Es decir, podemos ver que un área ordenada y limpia, sí. Entonces, si nos acercamos o si alguien se acerca y le coloca la tarjeta del área más ordenada del día, entonces es la consecuencia a su acción, a la acción de haber realizado la limpieza, el ordenamiento adecuado, o la aprobación o la felicitación del supervisor. Las consecuencias son lo que se consigue a través del comportamiento. Y el comportamiento se realiza en base a aquellas guías, aquellos activadores que nos indican cómo debemos actuar. La pirámide de Maslow. Abraham Maslow, psicólogo de la corriente humanista, nos dice mediante esta pirámide que la persona tiene diferentes motivaciones para realizar algo.
¿Y qué tiene que ver esto con lo que habíamos abordado anteriormente, ¿no? Nosotros estábamos viendo el tema de cuáles son las motivaciones que tiene una persona para que se pueda comportar, hacer bien o no las cosas, no cumplir o no las normas. Por ejemplo, usted podría ponerse a pensar por qué la gente tendría que hacer seguridad. ¿Solamente por el hecho de cumplir las normas? Bueno, la gente tiene que hacer seguridad por, digamos, por cuidar su vida. Ya. Y si está garantizado que los espacios son seguros, etcétera, ¿por qué más tendría que hacer seguridad? Habíamos hablado de grupos de calidad, habíamos hablado de grupos entusiasmados por tener un índice bajo de accidentes. ¿De dónde sacamos la motivación para que las personas puedan hacer seguridad? ¿Cómo entendemos que está la jerarquía de la motivación de las personas? Que algunas personas le dicen, ¿sabe qué? Si rompes la norma te sacamos del trabajo. No, pero acaba de fallecer mi hija, ¿qué voy a hacer si pierdo el trabajo? Entonces me pongo a hacer la seguridad. O si no tiene esas condiciones desafiantes, ¿por qué podría hacer seguridad? Entonces, precisamente Abraham Maslow, en 1970, establece la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Que se le denominó de esa forma. La teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow explica de forma visual el comportamiento humano según nuestras necesidades. Y él dice en esta pirámide que las necesidades van desde las fisiológicas hasta la autorrealización. Y eso también comparativamente con el devenir del tiempo. Es decir, ¿por qué más se preocupa? ¿Qué es lo que más le motiva al trabajador? La respiración, la alimentación, el descanso, las necesidades básicas, las necesidades de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, la necesidad familiar, la necesidad de salud, la necesidad de obtener propiedad privada. Y luego esto está de forma ascendente, a lo que sigue es la necesidad de afiliación, necesidad de afecto, amistad, de intimidad sexual. La necesidad de reconocimiento, de autorreconocimiento, de confianza, de respeto. Y también hay necesidad de autorrealización, ¿no? Que tiene que ver con la moralidad, con la creatividad, con la espontaneidad, con la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos, la resolución de problemas. Entonces, cada una de ellas, cada una de estas necesidades aparecen, dice que cuando las necesidades inferiores han sido cubiertas. Es decir, si hay personas que tienen alimentación, tienen propiedad privada, como por ejemplo los mineros, la empresa minera ganan bien. Esos señores tienen participación en utilidades, tienen seguro, los EPS cubiertos al 100%. Entonces, ¿cuál sería su necesidad? Si ya tienen eso. Entonces, hay necesidades de reconocimiento. Necesidades de que se les reconozca un liderazgo, un cargo. Que ellos por sus comportamientos, sus actos, sus buenas acciones, su desempeño por lograr metas, etcétera, son llevados a un cargo superior como supervisores, como coordinadores de área. Entonces deberíamos motivar en los diferentes estados, comprender qué grupo social, trabajador, está en qué nivel de ser motivado, y sobre todo las personas. A veces nosotros nos equivocamos en estar motivando en seguridad cuando hay alguien que lo tiene todo, ¿no? Por ejemplo, los hijitos de papá, por ejemplo, las personas solteras. Y cuando hablamos nosotros de familia por la seguridad, entonces vemos que hay un muchacho soltero, que es hijo único, etcétera. Entonces tenemos que entender, para dar un mensaje concordante con el nivel de motivación que uno tiene.
Entonces, por ejemplo, si ya tiene todo eso, tenemos que ver el siguiente nivel de la pirámide, porque seguramente está buscando autorrealización, ¿no? Y eso, por ejemplo, utilizamos en la parte superior de la pirámide cuando trabajamos con gerentes, superintendentes, ingenieros senior. Entonces a ellos le vendemos el tema de que qué exitoso sería que tenga un grupo que le hayan encargado una cantidad de personas a su cargo con 0 accidentes. ¡Wow! La realización. Entonces encontramos esa motivación. Tenemos que encontrar esa motivación. ¿Cómo podemos reducir el comportamiento no deseado o reforzar el comportamiento que sí se desea? El comportamiento no deseado es el comportamiento inseguro. Y el comportamiento deseado es el comportamiento seguro, el comportamiento de la obediencia, del cumplimiento de los procedimientos, de la inspección de las herramientas, del buen uso de los equipos de protección personal, el buen uso de las herramientas, el seguir indicaciones, el cumplir las reglas, reglamentos, etc. Y el comportamiento no deseado pues es todo lo contrario, ¿no? Es la desobediencia, las faltas, es el no querer hacer las cosas bien. Entonces, para poder producir que las personas se comporten bien, utilizamos lo siguiente: el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. ¿Qué tiene que ver esto, no? Cuando hablamos, voy a hablar acerca del refuerzo positivo, que es lo que más debe usarse. El refuerzo positivo es que ante un evento positivo, ante algo que haya hecho muy bien un trabajador, que lo haya hecho bien, lo haya hecho en forma correcta, debe haber para él una felicitación o un reconocimiento. Y no solamente con aplausos, etcétera, con una palmada en el hombro, decirle que va por buen camino, decirle que eso es lo que se requería en el grupo, etcétera. Eso va a confirmar de que lo que él está haciendo es valioso. Y toda la necesidad, todos nosotros los seres humanos, como hemos visto en la pirámide de Maslow, tenemos necesidad de reconocimiento. Y eso va a producir y estimular de que nuevamente hagan buenas acciones. El refuerzo negativo es cuando a veces premiamos algo que está mal. ¿Y eso qué produce? Produce pues lastimosamente que se repitan esas conductas inseguras. Por ejemplo, cuando un supervisor tiene a un trabajador a su cargo y había la necesidad de encontrar una escalera de plataforma para subir a una parte superior. Llega el supervisor y le encuentra que el trabajador ya estaba con una escalera, ya estaba con el objeto que iba a bajar, que lo iba a bajar de la parte superior. Y el trabajador lo ha hecho trepándose como mono, arriesgándose. Y le dice el trabajador al supervisor: Inge, ya acá tengo ya el pin que íbamos a bajar. Tú sí, muy bien. ¿Y cómo lo has hecho? Ya no me digas nada, ¿no? Entonces quiere decir que le refuerza pues de que el trabajador arriesgado, temerario, el que hace las cosas avesadas, rompiéndolo, las indicaciones de seguridad, es el que tiene su like, ¿no? ¿Está bueno? Y cuando hablamos del castigo positivo, el castigo negativo, cuando hablamos del castigo positivo, porque muchas veces necesitamos la medida disciplinaria, ¿no? Necesitamos el poder de las consecuencias. Es decir, a un trabajador le va a costar, le tiene que costar su acto inseguro, su comportamiento inseguro. O sea, le tiene que costar los 3 días de suspensión. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a reflexionar para que pueda cambiar su conducta. ¿Vamos? Y el castigo negativo es que cuando hay discrepancia, cuando todavía no se entiende o no está clara una norma, etcétera, pues nosotros agarramos y creamos una confusión en el trabajador.
dinámica del modelo ACC, o también conocido como ABC. Esto va a ser también propuesta de trabajo para ustedes, ¿no? En el curso presencial se les pide a los equipos que ustedes listen o mencionen 4 comportamientos que se dan en lugares de trabajo, ¿no? Cada grupo debe encontrar los antecedentes y las posibles consecuencias desde la experiencia que tiene o en el rubro donde están, y comentar los resultados en el trabajo en equipo. Por ejemplo, los comportamientos, ¿no? Listar 4 comportamientos. Por ejemplo, uno de los comportamientos es usar el guantes dieléctrico. Si un comportamiento es usar el guantes dieléctrico, ¿cuál puede haber sido el antecedente? El antecedente es un procedimiento que manifiesta que para intervenir un tablero eléctrico se debe utilizar el guantes dieléctrico. Es la indicación, es la pauta de seguridad que se debe seguir. ¿Y la consecuencia cuál es? De que esa persona permanece vivo, no se ha accidentado, ¿no? Es decir, ha funcionado el aislante. Y un comportamiento contrario podría ser no utilizar el guantes dieléctrico. Si no utilizamos el guantes dieléctrico, no obstante que el antecedente manifiesta que se debe utilizar el guante dieléctrico, pero la consecuencia puede ser que haya un contacto eléctrico, una inducción eléctrica, y por consecuencia de ello hay una quemadura de tercer grado, ¿no? Entonces las consecuencias nos van a servir para poder motivar a que hagamos estos comportamientos, a generar estos comportamientos seguros. Otro comportamiento podría ser, por ejemplo, el utilizar la careta de soldar. Eso lo dice precisamente, lo determina para trabajo de soldadura, el procedimiento que se debe utilizar la careta de soldar. Si utilizamos la careta de soldar, entonces la consecuencia es que obviamente estamos sanos, nuestra visión permanece sin dificultad, sin deterioro, sin una degeneración en su capacidad visual, y es una consecuencia positiva, ¿no? U otro comportamiento podría ser utilizar el arnés cuando estoy, por ejemplo, a 8 metros de altura. O sea, utilizo el arnés y estoy anclado. Entonces, anclarme, ¿no? El doble anclaje es mi comportamiento. ¿Cuál es el antecedente? Que a mayor de a 1.8 metros debe utilizarse el arnés. Hay una señalización, hay un estándar. Y la consecuencia puede ser conservar la salud, la vida. Disculpe, es obviamente conservar la salud, la vida, pero adicionalmente eso puede ser una felicitación de parte de un supervisor. Entonces, por ese acto positivo, ¿no? O de un compañero. O también la consecuencia puede ser de que si se ha tambaleado el andamio por una cuestión externa, la persona quedó colgado y salvó su vida. Entonces, tenemos comportamientos, antecedentes, consecuencias, y eso es lo que tienen que buscar ustedes para hacerme el trabajo de extensión, ¿ya? Entonces, ¿con qué motivamos a las personas a que generen comportamientos seguros? En base a las consecuencias. Por ejemplo, el reforzamiento positivo está en el lado de las consecuencias. El reforzamiento positivo, la felicitación, el feedback, el reconocer que las personas... Entonces tenemos que buscar eso precisamente. Tenemos que buscar reforzar positivamente, tenemos que hacer una cadena, un círculo virtuoso de las cosas que se están haciendo bien, del reconocimiento de que se están haciendo bien. Eso en una cultura interdependiente hace de que uno tenga satisfacción. Y dentro de la pirámide de Maslow estamos viendo que en la parte superior estamos teniendo esa vitamina, ese estímulo de la autorrealización. Y en eso tiene que basarse precisamente la seguridad basada en el comportamiento. Tenemos que ver los comportamientos críticos, ¿no? Los comportamientos perniciosos, a través de una observación
detallada, minuciosa, y empezar a reducirlo, ¿no? Y los comportamientos positivos tienen que reafirmarse, tienen que producirse, tiene que ganar el espacio para poder crear una sinergia, una cultura de seguridad. La teoría tricondicional para la seguridad lo expone Meliá el año 2007. Indica lo siguiente, ¿no? Que las personas para hacer seguridad tienen que tener tres condiciones. En primer lugar, tiene que poder hacerlo. En segundo lugar, tiene que saber hacerlo. Y en tercer lugar, tiene que querer hacerlo. El famoso poder, saber y querer. Le voy a explicar esto de una forma quizá más simple. Cuando decimos que la persona tiene que poder hacerlo, decimos que va a tener los recursos, va a tener los elementos, va a tener las facilidades para hacerlo, las facilidades físicas que le da a la empresa. ¿Sí? Yo no le puedo obligar a alguien, bueno, ¿por qué no te colocas el arnés? Si no tiene un arnés, la empresa no tiene ese PP. La segunda condición es saber hacerlo, es decir, saber trabajar bien, saber hacer el trabajo seguro, saber los procedimientos, saber los estándares, etc. Y en eso tiene que ver mucho la capacitación y la formación. Pero hay personas que aun cuando pueden hacerlo y cuando saben hacerlo, no lo hacen correctamente. Y el otro tema va en el campo motivacional, que es querer hacerlo. Querer hacerlo. Muy bien. Otro ejemplo. Vayamos en la parte inferior de la pirámide. Poder hacerlo. En un momento a un trabajador que estaba con sus lentes oscuros dentro de un taller. Entonces le dije, los lentes oscuros te va a disminuir la visibilidad. Acá se utilizan lentes claros y los lentes oscuros son para manejar en carreteras o para trabajo a campo abierto, campo libre. Entonces me dijo, ingeniero, le agradezco la conversación, pero no me han dado lentes claros. Son los únicos que tengo. ¿La persona puede actuar de acuerdo a lo esperado? No, porque no tiene recursos. Sin embargo, al hacer hipotéticamente una intervención y le digo, ¿sabe qué? Tienes que tener lentes claros aquí, pues los lentes oscuros no son favorables. Y me dice, uy, ingeniero, no sabía que ese era el estándar acá. Aquí tengo mis lentes, me los voy a cambiar. Desconocimiento. Pero si en el tercer caso yo intervengo a la misma persona y le digo, ¿sabe que aquí esos lentes oscuros? Y me contesta con que, bueno, sí, pero nadie se ha muerto con eso, pues. Sí, tengo ahí mis lentes. ¿Pero tú sabías? Sí, sabía. Y bueno, pues no está escrito en ningún lado. Entonces, es decir, la persona puede, porque tiene los otros lentes claros, la persona sabe de ese estándar, sabe de esa pauta de seguridad, esa norma, esa indicación, pero no quiere hacerlo. Y esa es la parte más difícil. Y ahí es donde entra precisamente la seguridad basada en el comportamiento. ¿Ya? Por eso, precisamente, la seguridad basada en el comportamiento tiene, según Meliá, algunos principios, ¿no? Veamos la parte inferior de la pirámide. La primera condición de poder hacerlo quiere decir que los métodos de trabajo son seguros, que se dispone de los equipos de protección colectiva y los equipos de protección individual. Las instalaciones, las máquinas, las herramientas son razonablemente seguras. El medio ambiente es razonablemente seguro, hay condiciones higiénicas, etc. Lo que quiere decir Meliá es que para aplicar la seguridad basada en el comportamiento, primero tenemos que garantizar que la persona puede hacerlo y quiere hacerlo. Un programa de seguridad basada en el comportamiento no se hace cuando las condiciones de seguridad no están o cuando no se ha
no se ha dado la capacitación o la suficiente inducción. Escuchen bien sus futuros supervisores de seguridad. El programa de seguridad basada en el comportamiento solamente se da cuando no hay esta tercera condición. Cuando la gente no quiere hacer, no quiere cumplir, pero ya de por sí tienen espacios de trabajo seguros. Ingeniero, ¿sí? ¿Y qué pasa si los espacios de trabajo no son seguros? Ya, pues eso, no vas a estar atacándolo viendo la conducta, etcétera, de las personas. Tienes que suministrar señalizaciones, barandas, arnés, etcétera, ¿no? Pues eso se llama el factor técnico, eso sería la ingeniería de la seguridad y la ergonomía. Eso técnicamente tiene que ser un coste, una inversión, etcétera. Y si la gente dice no sé, no conozco, entonces lo que está fallando es la capacitación, la formación. Ahí no tiene nada que ver la seguridad basada en el comportamiento. Entonces, en la segunda condición, cuando se conocen los métodos de trabajo, se conocen los riesgos, porque la persona conoce los riesgos que está enfrentando, entonces, cuando ya esto el factor técnico se ha dado, y a pesar de ello la gente no quiere hacer seguridad, o sea, hay motivos externos para, en este caso, se busca que haya motivos externos para trabajar seguro y que haya motivos internos para trabajar seguro. Cuando hablo de motivos, estoy hablando de la motivación. Los motivos externos para trabajar seguro, por ejemplo, son las estimulaciones económicas, los puestos, etcétera. Y los motivos internos vienen a ser la convicción que tiene que tener la persona, trabajar en sus valores, trabajar en la ética del trabajo, trabajar en el por qué tiene que hacer seguridad. Es encargada ya a la parte psicológica. Es encargada a la parte psicológica, donde se tiene que encontrar los motivos externos para que la empresa trabaje seguro. Y cuando hablamos de motivos externos, vemos pues que la empresa Komatsu, Ferreiro, Cementos Pacasmayo, etcétera, tienen programas de motivación externa, de estimulación para que las personas trabajen, ¿cierto? El trabajador del mes, etcétera, ¿no? O por ejemplo, se le paga gastos pagados de avión, hospedaje, todo para la familia del trabajador que destacó en seguridad. ¿Estamos? Si se toma una foto y sale en el Facebook, etcétera. Y los motivos internos precisamente pues son motivos de autorrealización. Hay que tocar la fibra del trabajador para que él tenga motivos de hacer por sí mismo el trabajo, sin tener que amenazarlo, sin tener que despedirlo, etcétera. Entonces ahí apunta la seguridad basada en el comportamiento, es decir, cómo provocamos condiciones para que pueda modificarse la conducta. Supervisión de seguridad y liderazgo en la seguridad basada en el comportamiento. Permanentemente tenemos que identificar los comportamientos inseguros, identificar los comportamientos inseguros que cometemos y que se cometen frecuentemente en nuestros lugares de trabajo. A estos comportamientos inseguros también se les denomina comportamientos críticos o comportamientos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no hay una evaluación del riesgo, pero no hay una evaluación intencional del riesgo. Es decir, yo sé que lo que me va a pasar, pero lo llevo a riesgo cero, me la juego. Comportamiento crítico como desobediencia a las reglas, comportamiento inseguro. Entonces lo que te tiene que ver es, se tiene que identificar estos comportamientos, se tiene que tabular, se tiene que hacer una estadística de estos comportamientos, porque esos comportamientos son los que van a ser abordados, esos comportamientos son los que van a ser tratados. Y estadísticamente, a ver, imagínese si usted va a vender un programa de seguridad basada en el comportamiento. Entonces usted lo que va a decir a la empresa, va a decir, voy a aplicar la seguridad basada en el comportamiento. Y ahora yo le pregunto, ¿cómo usted va a decir que fue favorable o no fue favorable? Solamente diciéndole de que los accidentes han disminuido o no hay accidentes. No, no es cierto. Entonces usted tiene que empezar a inventariar esos comportamientos inseguros. Y de acuerdo a su criticidad, ¿no? Medido por la frecuencia en la que aparece, tiene que decir, pues sabe que esto se
se redujo ostensiblemente este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo trabajando nosotros en la plataforma de armados a campo abierto, teníamos que los trabajadores les gustaba utilizar el lentes oscuros, y los lentes oscuros se utilizaban muy bien porque se trabajaba a patio libre, ¿no? Con el bloqueador solar y todo lo demás. Pero más allá de las 5, las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, ¿usted cree que los lentes oscuros eran favorables? No. Pero ellos continuaban utilizándolo porque ellos se creían Michael Jackson, etcétera, como artistas. Entonces teníamos que cambiar esa conducta. Precisamente eso es lo que vamos a inventariar. Factores que influyen en los comportamientos inseguros. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, observemos a este señor que está con una sierra circular. Mire lo que está haciendo, ¿no? La imagen habla por sí misma, ¿no? ¿Qué factores influyen en el comportamiento? ¿Hay factores externos? Sí, como falta de herramientas, falta de EPPs o falta de materiales. Y muchas veces los supervisores de seguridad se dan un frentazo cuando a veces van y le piden a los trabajadores un comportamiento, ¿no? Le dice, a ver, ¿y tú por qué no te has puesto los filtros de gases? Ingeniero, pero si todavía no traen los filtros de gases. Entonces, ¿cómo vamos a exigir algo cuando no están dadas las condiciones, ¿no? Entonces, o sea, el trabajador, si no viene, si no han comprado en Lima, porque estoy hablando de proyectos, si no han comprado en la ciudad, en Lima, en Huancayo, etcétera, o no se ha suministrado, por ejemplo, la logística de los materiales, ellos van a hacer con lo que tengan. Entonces, eso propicia comportamientos inseguros. Por ejemplo, hay trabajadores que no tienen arnés, lo que tienen que hacer es amarrarse una soga, etcétera. Entonces, eso es falta a la norma. Pero que eso está motivado por factores externos, ¿no? Carencias, ¿no? Equipos de protección en mal estado, etcétera. Y si le das eso, por ejemplo, en una ocasión le daban combas que ya estaban en mal estado. Entonces el trabajador me dijo, ingeniero, yo lo sé, pero ¿y qué hago si esa es la única comba que hay? Entonces no trabajamos, y todos se sentaron. Entonces precisamente tenemos que garantizar que las condiciones externas, ¿no?, estén dadas de forma favorable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la falta de capacitación y entrenamiento. Entonces tenemos trabajadores nuevos y los mandamos a hacer algo y le pedimos que actúen bien. ¿A dónde te estás entrando? Eso es la sala de máquinas, ahí hay 7200 voltios. No, ingeniero, no sabía, solamente quería limpiar esas barras. Pero esas barras tienen electricidad, son condensadores. Entonces te dice, ¿y qué es un condensador? Dios mío, entonces no le has dado capacitación, no le has dado entrenamiento. Entonces, ¿y esperas que la persona te haga actos seguros? No, pues. La presión de los supervisores y de los compañeros también propician actos inseguros. La presión de los supervisores, ni qué decir, la prisa es un ejemplo clásico, porque hay supervisores que le apuran, le dicen, hoy sabe que esto para ayer, ¿ya? O si no, quiero que trabajes sin prisa, pero tampoco sin pausa. El trabajador no sabe en qué pensar. O a veces hay un compañero que le dice, oh, compadre, o sea que eres de la Senati, ¿no? Hace ratos que no puedes sacar esa llanta, hace rato que no puedes sacar esa cadena, habla feo, si no entro yo, o deja tu puesto ahí hay una silla. Entonces el trabajador se siente presionado. Son factores externos, factores que intervienen en la conducta del trabajador, lo propicia. Todo eso es trabajable. El ser humano no es ningún robot. Usted no vaya a pensar que va a esperar actos seguros de la nada. Tiene que haber un estudio, tiene que ser muy observador de esas conductas, muy observador de esas situaciones. Otro de los factores es la falta de supervisión y control. Ingeniero, pero ¿cómo eso va a ser la falta de supervisión? Por supuesto. Usted ha visto los videos en el Facebook de que qué pasa cuando el supervisor o el ingeniero residente no está. Cuando no hay supervisión, cuando no hay intervención, la gente se relaja la práctica de seguridad, empieza a tomar atajos, empieza a hacer las cosas a criterio propio, sin seguir procedimientos.
precisamente la supervisión tiene que estar en forma constante, observando, enseñando, orientando, marcando la pauta para que se haga bien el trabajo. Los comportamientos sociales inseguros, los otros que trabajan en forma insegura, también motivan a que para que los trabajadores puedan trabajar inseguro. Porque los trabajadores, los mecánicos, los soldadores, los operarios, a veces dicen, ingeniero, ¿sabe qué? Yo llegué en otra mina, de otra mina vine y ahí se trabajaba bien, se trabajaba seguro, y cuando llegué hasta los líderes, el supervisor, hacían cosas incorrectas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, pues, ingeniero? Si eso es lo que me quedaba, hacer incorrecto. Si todos lo hacen, ¿por qué no voy a hacer yo? De esa forma. Entonces, es decir, algo así como si el espacio de los actos inseguros lo hubiesen ganado. Las personas que son proactivas y que tienen correcto el tema de la seguridad, ya como que son el lunar, como que son personas que ya son prácticamente los raros ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gana otra cultura que yo le llamo la anticultura de la seguridad. Y no debemos dejar que pase eso, debemos dejar que lidere precisamente los actos responsables, los actos seguros. Y otro es el trabajo monótono, el trabajo rutinario, el trabajo repetitivo, donde las personas están haciendo siempre lo mismo, están haciendo el mismo trabajo y bueno, pues como ya lo conocen tanto, quieren saltearse pasos, quieren hacer las cosas de forma, digamos, ganarle al tiempo, no obstante que sabe, entonces ya quieren manejar de forma automática los sistemas, ¿no? Entonces le baja el miedo a lo que podría pasar. Más confían en el conocimiento porque han hecho repetidas veces las cosas y bueno, terminan pues sometiéndose a un riesgo no controlado y un accidente. Otro factor externo viene a ser la comunicación inadecuada, ¿no? El mensaje que no se recepcionó adecuadamente, ¿no? Porque hay distorsión, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a contar una anécdota, ¿no? Real en el área de llantas de los camiones gigantes. Imagínense usted esas llantas gigantes, ¿no? De los camiones mineros que cargan 400 toneladas. Se iba a colocar con un manipulador de llantas una llanta gigante y había dos personas al costado del aro. Y como sonaba el motor, sonaban los sistemas, como estamos escuchando ahora al fondo también del taller, sonaba tanto y ellos estaban con tapones auditivos y uno de ellos, el que estaba a la derecha, preguntó ¿ya? Y el que manipulaba la llanta con el sistema mecánico como si fuese un montacargas o un pato, no entendió el ya como pregunta, sino entendió ya como afirmación, es decir, ingresa. ¿Qué es lo que pasó? Metió la llanta, hizo la fuerza, mientras la otra persona tenía todavía su mano ahí y los 3 dedos fueron amputados. Entonces, la comunicación inadecuada, el mensaje no recepcionado, y para eso es importante el parafraseo, ¿no? Si yo digo, Juan, ¿te vas a traer? ¿Cómo? Me estás diciendo que yo vaya trayendo las herramientas mientras tú vas haciendo. Entonces, es una especie de confirmación de si he entendido o no he entendido, ¿no? Y todas esas son técnicas que ustedes tienen que saber. Otro de los factores externos que propician comportamientos inseguros son las condiciones físicas inadecuadas, pues el desorden, la falta de limpieza, el poco espacio. Por ejemplo, hay cables, enchufes, sobrecarga, partes pesadas en la parte superior, anaqueles sin fijarse en la pared, etcétera, ¿no? Poca iluminación, espacios restringidos, equipos sin lavar, chimeneas, digamos, sobrecargadas, wow, un montón de cosas. Entonces son condiciones físicas pues inadecuadas que contribuyen, ¿no? O sea, la persona tiene que ir sorteando ahí dificultades para poder ingresar, ¿no? No hay las condiciones
A mí como supervisor de seguridad, porque ha de saber usted que nuestro lema es: no somos teóricos, te enseñamos desde la experiencia. Entonces a mí una fecha, cuando llamé la atención, ¿cómo es que ha subido? Entonces me dijeron: ingeniero, a ver, hágalo usted, a ver, usted suba. Y cuando vi, realmente pues la escalera era tan pequeña que ellos habían subido por las mallas. Entonces, cuando las condiciones físicas pues son inadecuadas, no le queda de otra al trabajador. Eso no es justificable, ¿no? Pero sin embargo, deberíamos hacer la seguridad de tal forma, así como el modelo de causalidad de pérdidas o en el IPER nos dice que debe haber eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo de RP. Entonces deberíamos darle pues esas condiciones, esos controles de ingeniería, ¿no? Esa ingeniería, esa adaptación, esos sistemas mecánicos para que ellos puedan subirse. Y vamos a hablar algunos de los factores internos. Factores internos que propician actos inseguros son, por ejemplo, la distracción o el olvido. Personas distraídas, pero la persona distraída es aquella que no tiene los ojos ni la mente en la tarea. Personas generalmente que tienen problemas de deudas, tienen problemas psicosociales, por ejemplo el famoso estrés, el burnout, el acoso laboral, etcétera. Es decir, el ser humano pues tiene un montón de pensamientos y por ende sentimientos, ¿no? que tiene tal vez una conformación familiar, tiene unos problemas, inclusive desde el punto de vista más sano. Por ejemplo, encontré una fecha, una situación, ¿no? Entonces trabajábamos y había un señor que tenía a su hijita que la habían hospitalizado en Arequipa. Entonces el lunes llegó el ingeniero Javier Wu, un chino, y el ingeniero Javier Wu nos dijo: a ver los temas de seguridad. Y en reunión dijimos que Rolando tenía a su hijita hospitalizada. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el viernes. Estamos lunes. ¿Y por qué no han bajado a ese trabajador? No, sino que las políticas, los procedimientos. Señor, usted sabe ese señor cómo ha estado trabajando y en turno noche, con la mente en la hija de 3 años que está hospitalizada. Ese señor se le debió bajar de la mina inmediatamente, porque se convierte en un factor de riesgo. Está distraído, su mente está en otro lado. Entonces precisamente pues el supervisor tiene que hacer la de psicólogo, tiene que conversar, tiene que utilizar herramientas de abordaje para poder llegar a esa causa. Y a nosotros nos corresponde la administración precisamente de esos tiempos, esas personas y de esas situaciones que son manejables. Factores internos que incluyen: por ejemplo, se encontraba fatigado y cansado, ¿no? Como vuelvo a decir, la fatiga, el cansancio vienen a ser situaciones pues, que lo pueden llevar a que no tengan la concentración tan demasiado extenuado, ¿no? Puede ser que se haya automedicado, puede ser una persona que no administra bien el sueño, que está viendo películas o juegos de video hasta altas horas de la noche. Entonces lo que vamos a tener como consecuencia por esos malos hábitos es que esta persona pues no va a rendir en el trabajo. También como factores internos podemos anotar una inadecuada percepción del peligro y del riesgo, que no es consciente del mismo. Cuando hablamos de la percepción del riesgo, estamos hablando de la capacidad de entender un riesgo, la capacidad de identificar un riesgo, es decir, identificar qué podría pasar, qué me podría dañar, cómo me podría dañar, qué es lo que me puede dañar. Es la percepción del peligro, ¿no? Es decir, saber identificar el peligro. Tengo que saber las características de este peligro, y si las personas desconocen o no tienen la habilidad para poder identificar estos peligros, entonces pues lo que vamos a tener es el sometimiento, la exposición, la sobreexposición, la innecesaria exposición ante estos peligros,
a sus riesgos, y esto se va a materializar, pues, ¿no? Es decir, por ejemplo, si no sé qué es lo que contiene una sustancia química, entonces yo puedo llegar y digamos generar un contacto involuntario. Cuento la anécdota que en unos almacenes en Cañete, en una empresa determinada, había un jovencito de la comunidad que había sido reclutado como ayudante, y el fin de semana en esta fábrica de papeles, gasas, etcétera, se había acumulado residuos en unos cilindros, y este jovencito, en su proactividad entre comillas, dijo: ¿cómo vamos a esperar a que venga el camión? Los voy a quemar. Entonces sacó el thinner, y el thinner empezó a rociar en los cilindros, y cuando se olvidó de la chispa del fósforo, fue a la parte inferior, trajo el fósforo a unos metros, encendió, y ya ustedes saben que para eso el thinner se había volatilizado, se creó una grande flama y le quemó el 80% del cuerpo. Entonces, ¿sabía este señor que era el thinner? ¿Qué capacidades de rápida volatilización tenía? No, no es cierto. Entonces, tenemos que saber reconocer los peligros, ¿no? Otro de los factores internos es que no quiere o no es cómodo para él, ¿no? Y esto es clásico, lo que vamos a encontrar. O sea, no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, quiere tomar atajos. Entonces, él quiere hacer el trabajo a su modo. Y a veces cuando está el supervisor presente, él lo hace de la forma esperada, pero se va el supervisor o le da la espalda, y de repente ellos ingresan por donde no deben ingresar. Ellos utilizan una llave Stilson como martillo, ellos no escogen otra comba, ellos no utilizan la escalera que deben, porque quieren estar colgándose, etcétera. Entonces tenemos esos casos. Usted sabe que la escalera de tijera, pues no se debe trabajar en la parte superior, ¿no? Y en una ocasión encontré a un trabajador pues parado en la parte amarilla de la escalera, ¿no? Yo le digo: ¿pero por qué haces eso? Entonces veo que a tu alrededor hay 5 escaleras más. Entonces no quiere, pues no es cómodo para él ir a buscar otras escaleras. Piensa que es mucho trabajo. Piensa que es para los tontos hacer ese esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo encontraremos las causas de los comportamientos inseguros? Respuesta: a través de la metodología de los 5 porqués, lo cual consiste en buscar las causas básicas que originan esta conducta insegura. Es decir, la metodología de los 5 porqués quiere decir que ante un acto inseguro vamos a preguntarnos por qué sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué? 5 veces, tratando de retroceder en el proceso hasta identificar una causa raíz o una causa básica, una causa que fundamentalmente originó aquello, ese acto subestándar. Por ejemplo, podríamos tener que el trabajador no se coloca el arnés, ¿no? ¿Y por qué? Porque el trabajador no sabía cómo colocarse el arnés. ¿Y por qué? Porque el trabajador no se le dio capacitación. ¿Y por qué? Porque no se contrató a la empresa especializada para poder dar la capacitación. ¿Y por qué? Porque los programas de capacitación, los programas de seguridad y salud ocupacional no se cumplen en la empresa. ¿Y por qué? Porque no hay los recursos, no se ha dispuesto los recursos, no hay un liderazgo al respecto, la alta dirección no dispone de esos recursos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tal vez hay una política de sacarle la vuelta a la seguridad. Entonces, ahí tenemos como 7 porqués. Sin embargo, ante un evento, ante un acto subestándar, podríamos hacer ese mismo análisis y encontrar las verdaderas fuentes que están causando esos comportamientos inseguros, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una conducta insegura, dice: el uso de la herramienta hechiza. ¿Por qué? Porque no tengo la herramienta adecuada, ¿no? Que es la causa inmediata. ¿Y por qué? Porque el almacén de herramientas está lejos y yo estoy apurado. ¿Y por qué? Porque debo terminar la tarea hoy mismo.
¿Y por qué tienes que terminar la tarea hoy mismo? Porque tengo una actividad familiar ya programada, ¿no? O sea, existe una prisa. Hay causa básica, ¿no? Esa es la causa básica, la causa que propicia precisamente toda esta cadena de faltas a los procedimientos, a lo correcto, ¿no? El programa de seguridad basado en el comportamiento, ¿cómo debe ser llevado a cabo? En primer lugar, deberíamos establecer los objetivos, el alcance, cuál es la metodología, las metas y tiempos establecidos, cuánto tiempo va a durar, la estructura y las directrices del programa, los niveles de participación y responsabilidades, la revisión estadística, el control de registros y el control de cambios, ¿no? En primer lugar, vamos a desarrollar un poco acerca de los objetivos, ¿no? Es decir, qué es lo que se pretende, reducir el nivel de accidentabilidad, etcétera, ¿no? El alcance, a quiénes, ¿no? Quiénes van a estar dentro de este programa, ¿no? Pues los mecánicos del taller de mantenimiento o el equipo de construcción de la obra de saneamiento, etcétera, ¿no? La metodología, es decir, cómo se va a hacer, ¿no? ¿Qué elementos técnicos se van a utilizar, ¿no? Es decir, se tiene que describir cómo se va a llegar a ese objetivo. Las metas y tiempos establecidos, ¿no? Es decir, al terminar los 6 meses o el año del programa de seguridad basada en el comportamiento, se habrán reducido las conductas inseguras en un 20%, etcétera, ¿no? La estructura y las directrices del programa será pues también quienes van a estar a cargo, ¿no? Los niveles de participación y las responsabilidades que van a haber, ¿no? Es decir, va a participar el personal operativo, el personal staff, ¿no? La alta dirección. La revisión estadística tiene que plantearse una línea base, obviamente, que tiene que ver qué es lo que se encuentra, qué es lo que qué conductas críticas tenemos, qué comportamientos críticos tenemos, ¿no? Y ver el control de los registros, ¿no? Que si van a hacer tarjetas, boletas de reporte, o va a ser a través del intranet, ¿no? Hace poco estuve visitando el taller, la planta industrial de Sider Perú, la siderúrgica peruana en Chimbote, y he visto su programa de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Entonces ellos tienen establecido unas estaciones en todo el patio, un patio gigante, y tienen unas tablets. Entonces ellos no necesitan llenar unas tarjetas, no necesitan llenar unos reportes, etcétera, en forma escrita, sino ahí ya los comportamientos críticos han sido mapeados, y entonces están anotando el por qué sucede, ¿no? Cuál fue el antecedente, qué es la conducta observable, ¿no? Y en qué área se ha dado, etcétera, ¿no? Y vamos viendo también acerca de el control de cambios que van a haber, ¿no? Es decir, de cuánto se programa, qué es lo que está cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la pirámide vamos a ver pues que tiene que ser a nivel operativo, observar las conductas. Por ejemplo, no se levantan bien las cargas. A nivel táctico, el supervisor al trabajador, hacer el refuerzo positivo del que hemos hablado, ¿no? Y el nivel estratégico del gerente al trabajador, ¿no? Respetando precisamente todo ello. En el comité de seguridad se plantea este programa, los recursos, etcétera, ¿no? Algunos pasos generales son: en primer lugar, se necesita el compromiso de la gerencia e informar a la organización de la implementación del programa. Es importante el compromiso de la gerencia, no solamente en el suministro de los recursos, ¿no? Para que los recursos económicos, para que pueda darse un programa, sino también es importante que el gerente, representante, jefe del proyecto esté involucrado en el programa, que él tenga que tener presencia en la unidad minera, en el taller, en la planta, en la construcción, en la obra, etcétera, ¿no? Y que le dé el estímulo a las personas para que puedan observar los actos, los comportamientos del compañero. Es decir, un programa de seguridad basado en el comportamiento se entrega a los trabajadores para que ellos puedan interesarse en observar el trabajo del compañero, observar las acciones de su compañero, porque dado que las personas van
van a actuar de forma segura o insegura en el fragor del trabajo, entonces el mayor observador va a ser pues el compañero propiamente, ¿no? El compañero es quien va a detectar esos comportamientos inseguros, y no solamente eso, sino también va a hacer su registro, su reporte en muchas ocasiones, y de forma positiva tiene que ser esto anónimo. Quiere decir que no se debe señalar quién es la persona que cometió digamos el acto subestándar o el comportamiento inseguro, porque esto no tiene ningún carácter de punible o castigable, ¿no? Si no, echamos al tacho todo el esfuerzo. Lo que nos importa es el hecho, lo que nos importa es el comportamiento observado. Es decir, si se usó una herramienta hechiza, inmediatamente el compañero habla o el supervisor le hace la retroalimentación, el refuerzo a la persona, le aclara cómo debe ser lo correcto, pero no se reporta, no hay un castigo. Porque ¿qué pasaría si hay un castigo? Si hay un reporte a la persona, lo que va a suceder es que las personas no van a observar, no van a reportar, y esto va a quedar ahí en el miedo, va a quedar en forma subrepticia o escondidos, y nadie va a querer detectar los comportamientos inseguros, ¿no? Y va a ser difícil cambiarlos. Se tiene que establecer un programa, es decir, un cronograma de las actividades, ¿no? Se tiene que hacer una revisión general del programa, identificando lo que se va a observar y lo que se va a analizar. Los comportamientos inseguros son muchos, son varios, son en gran cantidad. Las personas andan por el trabajo teniendo comportamientos inseguros con las herramientas, con los procedimientos, con las señales. Pero el programa tiene que dedicarse a cambiar determinados comportamientos que estadísticamente analizados son comportamientos críticos. Y estos comportamientos críticos se definen en el sentido de que qué riesgo representan, ¿no? Qué tan cercano están en la causalidad de un accidente, ¿no? Y con qué frecuencia. Entonces, precisamente ahí, haciendo un ranking, nos van a salir pues unos comportamientos críticos como el que les había señalado, ¿no? Los trabajadores utilizando lentes oscuros ya en la penumbra, ¿no? Entonces, identificando qué es lo que se va a observar y analizar, ¿no? Y analizar también esos comportamientos. O sea, analizar quiere decir por qué se da, ver la causa para poder atacar y poder ahí trabajar, hacer el reforzamiento positivo. O la seguridad basada en el comportamiento también. Si nos sale como resultado algunas conductas, como por ejemplo las personas no utilizan los pasamanos, no utilizan los 3 puntos de apoyo para subir o bajar las escaleras, entonces los programas de prevención tienen que estar dirigidos precisamente a fomentar que las personas encuentren el porqué de realizar ese acto seguro, ¿no? Porque en algunas ocasiones he visto en algunas unidades productivas que hacen algunas campañas, ¿no?, dirigidas a determinadas conductas, cuando eso no son inconductas de la empresa o de los trabajadores de esa empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mina dice campaña de manos, y a todos campaña de manos, campaña de ojos, campaña de ojos. Entonces, el supervisor de seguridad tiene que tener a dónde se orienta, tiene que manejar los recursos estadísticos, tiene que identificar qué conductas son críticas en los trabajadores, y en base a ello orientar programas de reforzamiento en la capacitación, programas familiares, visita de familias, mensajes, sensibilización, afiches, visitas, etcétera, ¿no? Entonces ya eso va en la creatividad de cada uno de ellos, que ha sido expuesto en el curso de perfil de supervisores de seguridad. En el paso 3 se tiene que determinar el nivel de referencia, haciendo una medición de las conductas seguras y unas conductas inseguras, que nos servirá al futuro como nivel de referencia para comprobar el aporte del programa, llevando un registro para el seguimiento respectivo. Es decir, tenemos que controlar también en forma permanente este reporte, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando en la conducta de
de que el trabajador no se coloca bien los EPPs, entonces quiere decir que al finalizando el programa, esta conducta insegura ya habrá desaparecido, ¿no? Por ejemplo, tengo la experiencia de una unidad minera que algunos superintendentes decían pues que el programa no servía. ¿Por qué? Porque desde el año pasado está saliendo de que las personas no usan los pasamanos o las barandas. Desde 2016, 2017, 2018. Entonces, no puede salir lo mismo, pues. Se supone que estamos trabajando en eso y estamos desterrando, estamos haciendo que esa conducta insegura se vuelva segura, pues, ¿no? Y estamos abordando las demás conductas que pueden aparecer o no las hemos tomado en el orden, ¿no? Paso 4. Entrenamiento de los líderes y observadores de comportamiento para intervenir. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y qué? Bueno, los observadores tienen que ser personas que reciban la capacitación para poder percibir o identificar una conducta insegura o un comportamiento inseguro, ¿no? Y para saber abordar a la persona que lo está cometiendo, para poder hacer el refuerzo positivo. Entonces esto es importante porque a veces se caen unos vicios, ¿no? Pero hay personas que podrían decir, oh, ya te vi que no te estás colocando el arnés, ¿no? Entonces la otra persona se va a asustar, o lo que puede tener de la otra persona es una respuesta enfurecida, ¿no? Entonces le puede decir, ¿sabe qué? ¿Y tú qué te metes? ¿Y tú también has hecho? Entonces el programa pues se desvirtúa, el programa cae cuando los observadores pues no están realizando bien el abordaje, ¿no? O también sucede que no se está observando las conductas que se habían registrado, ¿no? O también no conocen bien los estándares, ¿no? Entonces dice a más de 1.8 metros debe estar anclado, pero excepto cuando haya barandas, ¿no? Entonces no vaya a ser que se esté registrando mal como inconducta algo pues que está bien, ¿no? ¿Cómo contribuir para una intervención eficaz? Primero, reconocer los comportamientos seguros, es decir, qué es lo correcto. Conseguir que el empleado reconozca que el comportamiento no es seguro. Lograr que el empleado sugiera el comportamiento seguro o apropiado. Hacer que el empleado explique lo que piensa que pueda ganar al actuar sin seguridad. Hacer que el empleado esté de acuerdo de que los posibles beneficios no compensan las posibles consecuencias, ¿no? Paso 4. Desarrollo de retroalimentación y refuerzo positivo. Ambos buscan alcanzar un cambio en las conductas para que éste sea positivo hacia la seguridad. La extensión del cambio se medirá a través del índice de porcentaje de los comportamientos seguros. Como sabemos, la retroalimentación viene a ser la enseñanza, el refuerzo, el aclarar ante un desconocimiento, ante algo que todavía no se ha comprendido. El supervisor o el compañero hace esta contribución hacia su compañero, hace este aporte, explica, ¿cierto? Explica la importancia de colocarse el arnés, de cómo se debe colocar el arnés, cómo debe utilizarse una herramienta, cuántos metros sería prudente que se aleje de una carga suspendida. Y el refuerzo positivo es la felicitación o el reconocimiento, es el indicar que esto se está haciendo bien. Y el refuerzo positivo es decir al compañero que su proceder, su accionar, su comportamiento es bueno, es favorable. Y eso estimula a que este comportamiento seguro se repita, ¿no? Entonces ambos son recursos para que puedan cambiarse estas conductas de inseguras a seguras.
Y lo que se espera es que el índice o el porcentaje de comportamientos inseguros disminuya y el de comportamientos seguros se incremente, ¿no? Paso 5, mantenimiento del programa. Hay que medir, hay que reforzar, retroalimentar con menor frecuencia. Es decir, lo que debe haber, debe disminuir esto, entre comillas, estos reforzamientos. Debemos entender que esa curva debe disminuir porque la gente está comprendiendo, ¿no? O sea, ya está actuando de forma diferente. Y se debe actualizar periódicamente los registros, las cartillas o los formatos. Es decir, lo que antes era un comportamiento crítico, ahora ya no lo es. Por ejemplo, cuando nosotros terminamos el periodo del armado de los equipos gigantes, ya para la culminación de este proceso de armado o ensamble de equipos, había muy pocos, casi ningún trabajador que permanecía con los lentes oscuros. Es decir, ya se había prácticamente desterrado esa conducta insegura, ¿no? Entonces, en las cartillas, en los formatos, ya no se sigue poniendo pues como comportamiento crítico. Eso hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, ya debemos conocer que las personas han aprendido eso, ¿no? Por ejemplo, en las unidades mineras está prohibido ingresar bajo la influencia del alcohol y las drogas, ¿no? Eso en los años 90, 80 habría sido un problema, ¿no? Pero ahora ya es una conducta que per se no se ve con frecuencia, ¿no? Entonces ya no es el número 1 de la lista, ¿no?, de reglas por la vida o reglas cardinales, ¿no? Entonces esto determina que el programa sea un programa más de gestión de la seguridad o que forme un proceso de gestión de mejora continua, ¿no? Un programa de seguridad basado en el comportamiento debe incrementar el protagonismo del trabajador en la seguridad, la calidad de la comunicación en seguridad, debe incrementar la cantidad de comunicaciones en seguridad, el sentimiento de control personal sobre la seguridad, el respaldo de los compañeros de trabajo ante las prácticas seguras, la responsabilidad de los trabajadores por la seguridad. Un programa de seguridad basado en el comportamiento logra en forma colateral muchas cosas que se están anotando acá, ¿no? Por ejemplo, una mayor integración entre compañeros, el compañerismo, la empatía. Porque la seguridad basada en el comportamiento está reflejado, por ejemplo, como frases emotivas como yo te cuido, tú me cuidas, yo me dejo cuidar, etcétera, ¿no? Tu seguridad es también la mía. Entonces estas cosas generan acercamiento, generan un clima propicio y como tal la comunicación mejora, el sentido de equipo, etcétera, se potencia más. Y el programa de seguridad basado en el comportamiento lo que debe disminuir es la frecuencia de prácticas de riesgo, ¿no? La frecuencia de la gravedad de las lesiones. Se debe disminuir los costos de indemnización a los trabajadores. Se debe disminuir las actitudes y conductas de rivalidad, ¿no? El ocultamiento de informes de incidentes. Todo eso debe disminuir, ¿no? Es decir, debe tener más aportes sobre mejoras o crear un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no?, en base a una cultura fuerte de seguridad. Las empresas que ya han implementado un programa de cultura de seguridad basado en el comportamiento son Antamina, Mineraval, Graña y Montero, Minsura, Tapacay, Codelco de Chile, ¿no?, con buenos resultados. Ahora, el programa de seguridad basado en el comportamiento es un programa complementario, ¿eh? No vaya a creer usted que pertenece al sistema de gestión de seguridad o que evita que usted aplique procedimientos, observaciones planeadas de tarea, AST, etc. Es un programa complementario, ¿no?, basado en el estudio de la psicología y en intervención de la conducta. Bueno, gracias por su participación. Estoy al teléfono en el 945 28 53 23 y espero pues que hayamos dado todos los fundamentos de este importante curso y lo apliquen ustedes en cada uno de sus centros laborales. Gracias.